Cristo volverá. Las promesas que nos dio, no las vayas a olvidar, porque qué triste será que te quedes sin lugar. Las promesas que nos dio, no las vayas a olvidar, porque qué triste será que te quedes sin lugar. Cinco vírgenes prudentes se salvaron. Cinco vírgenes prudentes se salvaron. Mas las cinco insensatas, cuando el esposo llegó, ya no tenían aceite y llorando se quedaron. Cuando el esposo llegó, ya no tenían aceite y llorando se quedaron. Muy bien, mis hermanos, en esta hora preciosa ya de la tarde, agradecemos a Dios por este hermoso privilegio que ya se nos regala de estar ya conectados, prestos y dispuestos para compartir un momento la palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre, mi amado hermano, reciba un cordial saludo de su amigo y hermano en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a compartir un momento la palabra de Dios, ya que sé que hay muchos hermanos que están con hambre de esta palabra, están sedientos de esta palabra. Por ahí siempre nos preguntan cómo se llaman estas alabanzas. Siempre me llaman, mis hermanos, ¿cómo se llaman las alabanzas que pone? Pues la verdad no sé cómo se llaman. A mí simplemente me las mandaron y me gustaron y las pongo. Pero creo que si no estoy mal, esta alabanza se llama El talento que te di no lo vayas a enterrar. ¿Quién la canta? Sí, no sé, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que yo no les quiero dar información, porque muchos hermanos me llaman preguntándome cómo se llama la alabanza y quién la canta. La verdad, no sé, fue un hermano quien me las mandó y me gustaron. Por cierto, era la música que antes escuchaba, ¿verdad? Era la alabanza que antes escuchaba. Una alabanza muy, muy bonita, ¿verdad? Pura guitarrita. Así que muy bien, mis hermanos, vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Yo creo que vamos a aprovechar bien estos minutos para compartir esta poderosa palabra, ¿verdad? Vamos a tomar unos minutos para compartir esta palabra. Y vamos ya rápidamente al mensaje de la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, puede buscar allí en Hebreos capítulo 12 y su versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí vamos a compartir estos versículos de la palabra, donde tendremos esta reflexión de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 12 y su versículo 1 en adelante. Muy bien. Así que lo vamos a leer en el nombre de Jesús, esta hermosa palabra. Y dice de esta manera: por tanto, nosotros, es decir, todos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga esta palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado Jesús. Muy bien, mis hermanos. Así que ya hemos empezado con este mensaje. Y vamos a compartir un momento esta palabra. Y el tema que hoy vamos a compartir se titula Corriendo, pero poniendo la mirada en Jesús. Porque si tú, mi amado hermano, corres este evangelio, la carrera que todos llevamos, si tú corres, pero vas poniendo tu mirada en la gente, de seguro tú vas a fracasar. De seguro vas a tropezar. Jesús es la meta. Yo creo que todos tenemos la meta de llegar con Jesús. Jesús es la meta. No solamente Jesús es la meta. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino. O sea, cuando vamos corriendo en el camino, vamos corriendo en el evangelio. ¿Cuál es la meta? Jesucristo. La meta final, vida eterna. Meta final, bendito sea Dios, tiene que ser la vida eterna, la nueva Jerusalén. Pero estudiando esta palabra, mi hermano, quiero que saquemos la esencia de dos palabras. La primera, correr, y la segunda, paciencia. Muchos han malentendido esta palabra, este versículo, y llevan un evangelio lento, un evangelio, hermanos, perezoso. Y muchos han argumentado y dicen es que la Biblia dice que hay que correr con paciencia. Algunos se atreven a decir, yo por eso la llevo tranquilo, yo por eso voy despacio, porque la Biblia dice que hay que correr con paciencia. O sea, tienes que analizar bien esta palabra, mi hermano, porque si no, tú mismo te vas a confundir. ¿Cómo es que necesitamos correr con paciencia? Entonces, para que entendamos esta palabra de lo que Jesús quiso dar a entender, necesitamos estudiar estas dos palabras. Primero, correr, y la segunda, paciencia. Por cierto, estaba estudiando la palabra correr en el diccionario secular, y la palabra correr significa andar rápidamente y con tanto impulso que por un momento los pies quedan ambos en el aire. Eso significa correr. ¿Has visto cómo corren los atletas? Corren a una velocidad máxima, que sus pies, hay momentos que los dos quedan en el aire, porque van a una velocidad máxima. Hermano, si hay algo que a Dios le gusta, es que nosotros seamos rápidos, es que nosotros seamos ágiles. Si hay algo que Dios detesta y condena, es la pereza. Entonces, pero muchos no entienden esta palabra y dicen, pero ¿y entonces cómo es que vamos a correr con paciencia? Entonces, por eso estamos analizando qué significa la palabra correr. Significa andar rápidamente con tanto impulso que por un momento los pies quedan ambos en el aire. Ponte a pensar entonces que correr es ir a una velocidad máxima. Correr no es ir despacio, no se puede correr despacio. Y el versículo dice, correr la carrera con paciencia. Pero ¿cómo es que voy a correr con paciencia? Entonces necesito estudiar o necesito sacar el significado de la palabra paciencia, para que entonces yo pueda entender este versículo. ¿Qué significa la palabra paciencia? La palabra paciencia significa capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. ¿Entendiste? Paciencia no es hacer las cosas así lentamente, no. Paciencia no es que tú camines despacito, lentamente, no. Paciencia no es que te quedes así como quien dice en cámara lenta, no. La palabra paciencia significa capacidad de soportar el mal, el sufrimiento y el mal.
Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ahora sí, ya estudié las dos palabras y llego a la conclusión entonces que correr significa andar rápidamente. O sea, correr a una velocidad máxima. Pero paciencia significa la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Ahora sí entendiste. ¿Qué significa entonces correr con paciencia? Lo que entonces significa, pero para eso vuelvo a leer el versículo. Estamos en Hebreos 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, dice Pablo, teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado, oiga, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Dos palabras claves. Corramos con paciencia. Y vimos que la palabra correr significa andar rápidamente, con tanto impulso que por un momento los pies quedan ambos en el aire. Y la palabra paciencia significa capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Ahora sí, conclusión. ¿Qué significa correr con paciencia? Es decir, que yo voy a correr en el Evangelio soportando todo lo que me venga a mi vida. Eso significa correr con paciencia. Muchos creen que correr con paciencia es ir corriendo despacio, lentamente. Y como dicen muchos haraganes, yo la llevo lento como la tortuga. Tenga cuidado, mi hermano, porque la tortuga cuando cae y cae patas arriba, la tortuga ya no se levanta. Tenga cuidado, no le vaya a pasar a usted lado de la tortuga, que va a caer patas arriba y no se va a levantar. No, cuando dice corramos, está diciendo corramos. Es decir, si a Dios le gusta, hermano, algo en el Evangelio es la rapidez. Por ejemplo, aquí en Guatemala vemos, hermano, donde a veces ponen rótulos en algunas tiendas y dicen, se necesita joven chispudo. Entonces aquí en Guatemala la palabra chispudo es alguien que es pilas, es alguien que hace las cosas corriendo. Yo no sé si a ti te gusta cuando le dices a tus hijos, mi hijo, hazme esto, y tu hijo lo hace rápido. ¿Cuánto no más Dios? Si hay algo que a Dios le gusta es que nosotros seamos fervientes en el espíritu y no perezosos, como dice la Biblia. Pero muchos han tomado este texto para autojustificarse y decir, no, es que la Biblia dice que hay que correr con paciencia. Por eso dice, yo voy lento pero seguro. Si aparece una vez cuando Él quiere y hace las cosas, hermano, una vida horrible en el Evangelio por malentender este capítulo de la Biblia. Entonces, hermanos, ese es el tema que hoy estamos compartiendo. Corriendo nuestra carrera, pero eso sí, poniendo los ojos en Jesús. Jesús es la meta. Hermano lindo, Dios quiere que tú y yo corramos. Dios quiere que las cosas las hagamos rápidas en el Evangelio. Pero eso sí, te voy a poner un ejemplo. Si tú corres en cualquier lugar que tú corras, pero vas viendo para los lados, te vas a tropezar y vas a caer. Y ¿sabes qué es lo más triste, lamentable? Que un trompezón, una caída puede ser hasta fatal. ¿Por qué Dios te está diciendo que corramos pero poniendo los ojos en Él? ¿Por qué? Porque si tú vas corriendo, fíjate pues, yo no sé si algún día has visto los atletas que corren. Nunca vas a ver que un atleta vaya corriendo y viendo al público, viendo para allá, viendo para acá. No, aunque se caiga su compañero, él sigue corriendo con su mirada puesta en la meta. Porque sabe que una mirada para un lado puede desviarse, puede tropezar y puede caer. Eso es lo que Dios te está diciendo, que corramos nuestra carrera poniendo los ojos en Él. Pero no mires ni a la derecha, no mires ni a la izquierda. Si el que está a tu derecha está torcido, déjalo, tú sigue corriendo. Si el que está a tu izquierda está torcido, déjalo, tú sigue corriendo. Y tu meta y mi meta no tiene que ser a medio camino. Nuestra meta tiene que ser la vida eterna. Ese es el plan y el propósito de todo buen cristiano. Qué bonito es cuando los jóvenes y los niños se trazan metas
Por ejemplo, hay niños que de que empiezan a estudiar dicen, bueno, mi meta es ser un día licenciado, mi meta es ser abogado, mi meta es ser psicólogo, mi meta es ser maestro, y etcétera, etcétera. Y eso es bueno cuando uno traza una meta. ¿Cuál es la meta que deberíamos de trazar todo buen cristiano? Y la meta que deberíamos de trazar es un día estar gozando en la patria celestial. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente, hermano, en las iglesias que tiene visión, pero esa visión, hermanos, tiene que convertirse en misión. Las iglesias están llenas de gente con visión, pero a Dios no tanto le interesa la visión. Lo que le interesa es nuestra misión. Por ejemplo, si tú preguntas en una congregación, ¿cuántos quieren ir al cielo? La gente responde, amén. Pero se van a quedar en esta tierra. ¿Por qué? Porque tuvieron la visión de llegar, pero esa visión no la convirtieron en una misión. Es decir, no quisieron, como dice aquí Pablo, despojémonos de todo peso del pecado. Es que eso es clave, amado hermano. Tú no vas a poder correr con peso en la espalda. Tú no vas a poder correr con un bulto en la espalda. No, 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 no. Para que tú puedas correr y puedas llegar a la meta final, necesitas despojarte de todo peso y del pecado para correr y llegar a la meta final. Por eso Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Hermano, hay gente en las congregaciones que están llenos de peso del pecado. Hay gente que está con costales cargados de pecado. Fornicación, adulterio, mentira, inmundicia, idolatría, falsedad, hipocresía. Eso no te va a dejar correr. Despójate de todo ese pecado para que puedas correr y llegar a la meta final. Bendito sea Dios. A ver, intenta correr en tu casa con un quintal de maíz en tu espalda. Intenta correr. Si mucho vas a correr una cuadra. Si mucho corres 10 metros. Y después ya no vas a poder correr por causa del peso que llevas en la espalda. A ver, cárgate a una persona en la espalda. Cárgate a una persona que tenga tu mismo peso. Y corre con esa persona en tu espalda. Y verás que si mucho puedes caminar. Si mucho corres con una persona en la espalda. Si mucho corres. Bendito sea Dios. A lo mejor unos 15 metros y después te vas a cansar. ¿Por qué crees que en el evangelio hay gente que está cansada? Hay gente que ya no aguanta caminar. Hay gente que tú vas y le dices, hermano, levántate, échale ganas, sigue adelante, mire, hermano, aquí y allá. Y hay gente que ya no se levanta y no se van a levantar hasta que no tiren el pecado que tienen encima. Hermanos, hay pecado que tú tienes que no te corresponde. Necesitas tirar ese pecado. Hay gente, mi amado hermano, que va corriendo, pero lleva un gran pecado encima. ¿Y sabes cómo se llama ese pecado? El falta de perdón. Hay gente que se va a morir y se va a ir al infierno, hermano, porque iba corriendo con ese pecado que se llama falta de perdón. Necesitas perdonar, necesitas perdonar. No importa si te mataron a tu mamá, mataron a tu papá, violaron a tu hija, no sé qué daño te hicieron, pero necesitas perdonar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Necesitas perdonar, mi amado hermano. No puedes ir corriendo con el pecado encima. No puedes ir corriendo. Aquí tenemos una cláusula. Dios nos está dando la salida. Te está diciendo que corras soportando lo que venga a tu vida, pero para que puedas correr y soportar necesitas despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, es decir, que no te deja avanzar, que no te deja correr. ¿Cuál es el pecado que llevas encima? ¿Cuál es el pecado que llevas encima? El pecado no te va a dejar correr. El pecado no te va a dejar avanzar. Por eso es que hay hermanos que solo corren una semana y se quedan. ¿Por qué? Porque llevan el pecado encima. Hay hermanos que corren una semana, corren 2 semanas, un mes, 2 meses, están bonitos en el evangelio y de repente se cayó. ¿Y qué pasó? Es que el pecado que llevaba encima no lo soltó, no lo botó, no lo dejó, hermano. Bendito sea Dios. Y eso lo hizo tropezar y caer. Yo no sé si conoces hermanos, o a lo mejor tú eres uno que te levantas y corres un mes y caes. Te levantas y vuelves a correr 2 meses y vuelves a caer. Te levantas y vuelves a correr y vuelves a caer. ¿No será que es el pecado que tienes encima que no te deja avanzar? Fíjate que la gente, los atletas, si te das cuenta, los atletas hasta
hermanos, se despojan de todo. Fíjate bien, un atleta, los que corren, hasta la ropa que usan la muy mínima ropa. ¿Por qué crees que usan la muy mínima ropa? Porque lo que menos quieren llevar encima es peso para correr y avanzar. ¿Cierto o no cierto? Este es el ejemplo que Dios nos está poniendo. No podemos ir corriendo, amado hermano, con carga en la espalda. No podemos ir corriendo. Necesitamos despojarnos de todo. De ira, de enojo, de contienda, de pleito, de celo, de ira, envidia, maledicencia, hipocresía, adulterio, fornicación, idolatría, malas costumbres, malas palabras. Despójate de eso para que puedas avanzar y llegar a la meta final. Bendito sea Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está. Despojémonos, esa es la clave. Despójate. ¿Qué es despojarse? Es quitarte lo que te está afectando. Eso es despojarse. Despojémonos de todo peso y del pecado. Porque el pecado no solamente es carga, sino es un peso que llevas en la espalda. Bendito sea Dios. Y luego dice en el 2: y puesto los ojos en el autor. Dos recomendaciones preciosas. Corramos soportando, despojándonos y con los ojos puestos en la meta, en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Dios quiere que tú pongas la mirada en Él? Porque si tú pones la mirada en el pastor, tarde o temprano el pastor te puede fallar y tú puedes tropezar y puedes caer. Si tú pones la mirada en el diácono, tarde o temprano el diácono puede fallar y tú puedes tropezar y caer. Si tú pones la mirada en tu vecino, tarde o temprano te puede fallar. El presidente, el alcalde, el diputado, quien quiera que sea, tarde o temprano te puede fallar y tú puedes tropezar y caer. ¿Por qué crees que hay gente que tropieza y cae? Porque su mirada nunca estuvo en Cristo, su mirada estuvo en el hermano, su mirada estuvo en el vecino, y como aquel falló, él también tropezó y cayó. No, hermano, deja de poner la mirada en la gente, deja de poner la mirada a tu derecha, no pongas tu mirada a tu izquierda, pon tu mirada en Jesús, porque Él jamás te va a fallar, Él jamás te va a fallar. Eso es lo que Dios quiere, que corramos. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si el que está a tu derecha tropezó y cayó, tú sigue avanzando. Si tu papá tropieza y cae, tú sigue avanzando. Si tu mamá tropieza y cae, tú sigue avanzando. Si tu esposo tropieza y cae, sigue avanzando. Pero no te detengas, sigue avanzando. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Lot? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Lot? Lot, escapa por tu vida. No te detengas, date prisa, corre, escapa. Pero no te detengas. Es que esa es la clave. No te detengas. Si ya empezaste a correr, iglesia, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, porque pronto llegarás a la meta final. No te detengas, porque si te detienes hay peligro en tu vida. Si te detienes hay un peligro en tu vida. ¿Qué pasa cuando un río corre? Ese río siempre se mantiene limpio. Pero ¿qué pasa cuando el agua ya no corre? Empieza a juntar basura, empieza a juntar huevecillos de zancudo, y nacen otros animales. ¿Por qué? Porque el agua no corre, sino que está estancada. Si tú te detienes, mi amado hermano, hay un peligro que te engusanes, hay un peligro que Satanás te tome. Pero si tú avanzas, no te detengas. Igual que el soldado, al soldado si le pega un balazo en una pierna, camina con una. Si le pega un balazo en otra pierna, pues se arrastra, pero ese no se queda, ese llega hasta donde tiene que llegar. Si hay algo que Dios quiere es que nos esforcemos, aunque esté lisiado, aunque esté golpeado, aunque estés lastimado, aunque estés, ya no sé, te sientas pero a punto de fallecer, tropezar y caer, pero avanza, sigue adelante hasta llegar a la meta final. Génesis capítulo 19 versículo 7. Encuentras esa palabra. Génesis 19:7, Génesis 19:7. Dios le dice a Lot por medio de los ángeles: Lot,
date prisa, sal y escapa por tu vida. Pero también le da una palabra y dice, y no te detengas. No te detengas, mucho menos mires para atrás. Hermano, no puedes correr y mirar para atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Empezó la mujer a correr, empezó a correr. Pero mientras iban corriendo, dice la Biblia, esta mujer miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué significa mirar para atrás? No significa que una mirada, no. Mirar atrás significa recordar el pasado, recordar las cosas malas, volver a querer hacer lo malo. Eso significa mirar hacia atrás. Por eso no mires hacia atrás. Olvídate del pasado. Si fuiste adúltero, borracho, homosexual, prostituta, olvídate del pasado. Hermano, por eso a veces da asco escuchar gente que cuenta su testimonio. Hombres que cuentan su testimonio y dicen, sí, cuando yo fui homosexual, aquí y allá. Hermano, olvídate de esa basura. Olvídate del pasado. El pasado es pasado. Presente es presente. Y futuro es futuro. Si tú fuiste delincuente, homosexual, prostituta, la Biblia dice en Isaías 43:25 que esos pecados Dios los perdona y los pone en el olvido y nunca se recuerda de ello. Deja de estar contando de las asquerosidades que atrás hiciste. Deja de estarte recordando del mugrero que hiciste en el pasado. Olvídate de ese mugrero. El testimonio que tú tienes que dar no es de lo que hiciste atrás. El testimonio es de lo que hoy Cristo ha hecho en tu vida. Y no necesitas estar diciendo yo aquí, yo allá. Es tu testimonio, es tu conducta la que va a hablar por tu vida. A veces me han dicho, hermano, pastor, cuenta su testimonio. Dios me guarde, hermano. ¿Cómo me voy a estar recordando de esas basuras? ¿Cómo me voy a estar recordando de esas asquerosidades que hacíamos cuando estábamos endemoniados bajo la misma ignorancia? Eso fue lo que Dios le dijo a Lot. Corre, escapa por tu vida y no mires para atrás. Y mucho menos te detengas. No te detengas, iglesia. No te detengas. Sigue avanzando. Sigue. Ya tienes más corta la meta. Ya tienes más pronto la salvación que cuando empezaste. No te detengas. Aunque sea llorando. Como dice aquí el versículo que acabamos de leer, corre la carrera con paciencia. Y ya entendiste que la paciencia significa capacidad de soportar sufrimientos y mal. Es decir, corre aunque llorando, sufriendo. Te dejó tu mamá, te humillaron tus hermanos, te trataron de loco, legalista, extremista, no importa. Tú corre, sigue avanzando. Deja a la gente, al final tú le vas a entregar cuentas a Dios de tu vida. ¿Cuánta gente, hermanos, que dice ya no voy al culto porque el hermano aquí, el hermano allá? Deja de estarle mirando la cara a la gente. Mira el blanco que es Cristo Jesús. ¿Cuánta gente, hermanos, que a veces hasta molesta y dice, no, hermano, ya no voy a ir a la iglesia porque la hermana no me habla, la hermana me hizo una mala mirada? ¿Y qué tienes que estarle mirando la cara a la gente? Deja de estarle mirando la cara a la gente. Pon tu mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Si la gente no te habla, con que te hable Dios. Si la gente no te quiere, con que te quiera Dios. Si la gente no te saluda, con que el Espíritu de Dios esté contigo. Si el pastor no te visita, con que el príncipe de los pastores esté contigo, es más que suficiente. No, dice la hermana, ya no voy a ir a la iglesia porque los hermanos no me quieren. ¿Y qué? ¿Acaso los hermanos te dan de comer? ¿Acaso los hermanos te van a dar la salvación? ¿Acaso los hermanos son los que te van a dar la vida eterna? Deja a la gente, tú sigue corriendo, sigue avanzando, poniendo tu mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Jesús corrió su carrera con paciencia. Es decir, Jesús corrió soportando los sufrimientos y soportando todo mal. Pero la meta de Jesús fue la cruz del Calvario. Por amor a ti y por amor a mí. Los apóstoles, hermanos, su meta de ellos fue llegar hasta la muerte. Pero eso sí, agarrado, parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Mucha hermana aguada dice, ya no voy a ir a la iglesia. Dice la hermana, es que a mi hija le hicieron una mirada. A mi hija. Ay, hermana. Y así quieres entrar al cielo. Con una mala mirada ya no quieres ir a la iglesia. Solo porque no te saludó la vieja chismosa no quieres ir a la iglesia. Dios, hermano. Si supiera los sufrimientos que hemos sufrido nosotros los pastores, predicadores.
Si supieras todo lo que hemos padecido para llegar donde Dios nos tiene hasta el día de hoy. Mucha gente dice, hermano, yo quisiera predicar como usted predica, yo quisiera que el Señor me usara. Pues empieza a sufrir por causa de Cristo. Empieza a soportar lo que viene a tu vida por causa de Cristo. Si quieres que Dios te tenga hasta arriba usándote para predicar, para cantar, para echar fuera demonios, gloria a Dios, pero empieza a soportar los sufrimientos, empieza a soportar los vituperios, empieza a soportar las críticas, empieza a soportar los chismes. Si te levantan un chisme, no te pongas pico a pico con la gente, deja a esa gente chismosa, de esa gente se encarga Dios. Si te levantan un chisme, no te pongas pico a pico. Si aquí se levanta un pleitito contigo, no te pongas pico a pico. Déjalo, soporta el sufrimiento. A Jesús le pegaban, a Jesús lo escupían, a Jesús lo latigaban, le cacheteaban, lo golpeaban, pero Él no se detuvo. A pesar que llevaba esa gran cruz en la espalda, se caía, se levantaba, hermano, avanzaba. Bendito sea Dios. Y hasta que llegó a su destino, que era, hermano, el lugar de la Golgota. Cada insulto que te haga, cada chisme que te levante, acuérdate que Cristo nunca soltó la cruz. Cuántas cruces hoy en día hay tiradas, cruces que los hermanos llevaban en la espalda y la dejaron tirada, solo por un chisme que le levantaron, solo por un malentendido que hubo con los hermanos. Y así pides que el Señor te use. Dios no usa afeminados homosexuales, Dios usa hombres y mujeres. Así comportándote como que fueras un afeminado, como que fueras, o como dicen más una palabra más tajante, así como que fueras maricón, ¿crees que el Señor te va a usar? No, mi hermano, no, mi hermano. Dios quiere usar hombres, como dice Deuteronomio 23:1, que tengan los testículos bien puestos y en su lugar. Esa es la gente que Dios quiere usar. Gente que esté dispuesto a que le arranquen la cabeza. Dios quiere usar gente que esté dispuesta a que le peguen un balazo, a que le peguen un machetazo. Dios está dispuesto a usar gente, pero gente valiente, gente que no desmaye, gente que avance, que llegue hasta la meta final. Esa es la gente que Dios quiere usar. Pero cuánto cristiano aguado que por una mala mirada, un malentendido, ya no quiere seguir, ya no quiere avanzar, ya no voy al culto. Dice, es que doña Chimoltrufia me hizo una mirada, es que doña Cuchufleta no me quiso hablar. ¿Y qué te importa si la gente te habla o no te habla? El problema no es con la gente, tú tienes que buscar de Dios. Es que ya no voy al culto, dice, porque el pastor no me visita. ¿Y qué te importa si no te visitan? Con que te visite el Espíritu Santo es más que suficiente. Tú sigue adelante, avanza, corre, llega a la meta final. Bendito sea Dios. Esto es lo que la gente no entiende. ¿Qué significa correr con paciencia? Significa correr rápidamente. Porque hay un versículo, mi hermano, y muchos creen que correr con paciencia es llevarla tranquila, es correr así despacito. No, mis hermanos. Bendito sea Dios. Mira lo que dice la Biblia. Hay un versículo más. Gálatas capítulo 5 versículo 7. Bendito sea Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 7. Mira lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Gálatas 5, 7. Y esto es lo que le ha pasado a mucho cristiano. Y esto es lo que le pasó a mucho cristiano. Dice Gálatas 5, 7. Vosotros, dice Pablo, corrías bien. Mira, esta iglesia corría bien. Vosotros, dice Pablo, corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esto es lo que Pablo le dice a esta iglesia. Hey, ustedes corrían bien, es decir, ustedes iban bien en el evangelio, estaban corriendo. Hermano, es que hay gente que iba corriendo en el evangelio. Hermano, gente que iba corriendo, oraba, ayunaba, leía la Biblia, bendito sea Dios, ofrendaba, diezmaba, estaba constante en todo, pero de repente dejó de correr, es decir, dejó de avanzar. ¿Qué pasó? ¿Quién te estorbó? ¿A quién le echas la culpa? Porque ese es el problema, que la gente cuando tropieza y cae siempre busca un culpable, siempre busca a quien echarle la culpa.
Dice, no, es que yo no voy por el pastor. No, es que yo me salí por el hermano. Yo me salí por la hermana. No, ¿sabe por qué te saliste? Porque fuiste un inútil que pusiste la mirada en la gente. Fuiste un cobarde inútil que tu mirada la pusiste en el hombre. Porque si hubieras sido una persona inteligente, sabia, que ibas corriendo poniendo la mirada en Jesús, nunca hubieras tropezado, hubieras caído. El problema es que si tropezaste y si caíste, la culpa fue tuya por cobarde, por inútil. Pregúntele a la gente que ya no va a la iglesia y verá que siempre busca un culpable. Hasta el día de hoy no he escuchado a un hermano que diga, mire pastor, yo me salí del evangelio porque yo tuve la culpa. No, siempre la gente busca un culpable. Si no le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al diablo, culpan al hermano, culpan al pastor, culpan a medio mundo, pero nunca asumen su responsabilidad. Nunca la gente asume su responsabilidad. Cuando Eva pecó, le echó la culpa. Bendito sea Dios. Cuando Adán pecó, le echó la culpa a Eva. Cuando Eva pecó, le echó la culpa al diablo. Y así la gente nunca asume su propia responsabilidad. Y esto es lo que Pablo le dice a esta iglesia. Ustedes corrían bien, dice Pablo, pero ¿quién les estorbó para no seguir obedeciendo la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia es, hey, ustedes iban bien en el evangelio, ¿y por qué ya no le sirven a Cristo Jesús? ¿Con quién es tu compromiso? Tu compromiso no es con el hombre. Tu compromiso no es con la gente. Tu compromiso y mi compromiso es con aquel que un día derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí. Con Él es nuestro compromiso. Así que si ya te caíste, levántate, empieza a caminar, pero eso sí, despójate del pecado. Deja el adulterio, deja la mentira, deja la fornicación. Si estás en el narcotráfico, deja esa basura. Si estás vendiendo cerveza, vendiendo licor, deja esa basura. Si estás vendiendo marihuana, vendiendo cigarro, vendiendo cocaína, deja esa basura. Despójese del pecado y empiece a correr en los caminos de Dios. Pero eso sí, corre en el camino que es Cristo Jesús. Porque Jesús, Dios dice en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y ese es el problema, que muchos van corriendo, pero no en el camino que es Cristo, sino en otros caminos. Vosotros corríais bien, dice. Bendito sea Dios. ¿Y quién nos estorbó? Dice Pablo, para no seguir obedeciendo la verdad. Qué tremendo. Corriendo, corramos, hermano, pero no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Josué capítulo 23 versículo 6. Josué capítulo 23 versículo 6. Josué 23, 6. Oiga lo que dice esta palabra. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Oiga esto. Sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, necesitamos correr, pero no nos apartemos ni a la derecha. No te apartes a la izquierda. Corre, mi hermano. Corre tu carrera. Si te avientan pedradas, sigue corriendo. Si te avientan palos, sigue corriendo. Si te avientan insultos, sigue corriendo. Si te avientan, sigue corriendo. No te detengas, sigue corriendo. Qué precioso es Dios. Necesitamos correr viendo el blanco que es Cristo Jesús. Primero, necesitamos correr despojándonos del pecado. A ver, échate a un hermano en la espalda, cárgate a un hermano en la espalda, intenta correr con ese hermano en la espalda, a ver cuánto vas a aguantar. Si mucho vas a aguantar 10 metros corriendo, si mucho, si no 5 metros. Y después, ya no. Por eso es que hay hermanos que están cansados, que ya ni levantan las manos al cielo cuando cantan, cuando oran. Están tan cansados que ya no aguantan ni a levantar sus manos. Bendito sea Dios, porque algunos tienen encaramado el diablo en la nuca. Ahí tienen y sabe que hay gente que se atreve a decir que tienen al diablo bajo la planta de los pies, cuando muchos cristianos tienen el diablo encaramado en la nuca. Primero, corre. 2, despójate del pecado. 3, pon tu mirada en Cristo Jesús. 4,
para que llegues a la meta final. Y la meta es Cristo. Mira lo que dice Filipenses 3:14. ¿Quién es la meta? Filipenses 3:14. Bendito sea Dios. Filipenses 3:14. Prosigo, dice Pablo, la meta. Oiga esto, prosigo la meta. Es decir, seguimos la meta. ¿Quién es la meta? ¿Quién es tu meta? Prosigo la meta, dice. Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es la meta? Cristo Jesús. ¿Quién te llamó? Cristo Jesús. ¿Quién te va a premiar? Cristo Jesús. Aquí me está hablando de tres cosas importantes este versículo. Primeramente me habla, bendito sea Dios, me habla de la meta. 2, me habla del premio. Y 3, me habla del llamamiento. Tres cosas importantes que tienes que tener en mente. Primero, la meta es Cristo. 2, el pago que Cristo te va a dar. Y 3, el llamamiento que Cristo te hizo. A ti no te llamó hombre, mi hermano. A ti no te llamó mujer. A ti te llamó Cristo. Si en tu iglesia te aborrecen porque hablas, la verdad no importa. Si de ahí te sacan, vete a otra iglesia y predica la verdad allá. Si allá te desechan, vete para otra iglesia y predica la verdad. Si allá te desechan, pues vete para otro lado. Pero al final quien te llamó fue Cristo. Y no puedes cambiar la palabra que Cristo ha puesto en tu boca. Bendito sea Dios. ¿A cuánto no le gustaría que cambiemos la manera de predicar? ¿Cuántos insultos hemos tenido que cambiemos la manera, que le bajemos? Jamás. Porque primeramente el llamamiento me lo hizo Cristo. 2, la meta es Cristo. 3, el pago lo voy a recibir de Cristo. Si el pago lo recibiera de ustedes, entonces tal vez le bajaría. Pero mi pago yo lo recibo de Cristo. Es Él quien provee. Es Él quien suple las necesidades. Es Él quien está pendiente. Por eso dijo Pablo, yo sé, dijo Pablo, en quién he creído. Y sé que aquel que me ha llamado suplirá todo lo que yo necesite en el día postrero. Es decir, que lo que Dios me va a pagar, me lo va a pagar. ¿Cuándo? Cuando yo lo necesite. ¿Por qué? Porque quien me llamó fue Él. La meta es Él. Y el pago lo recibo de Él. Si tú supieras esto, no te detendrías en tu camino. Si tú supieras esta palabra, no te detendrías. ¿Por qué muchos cristianos se detienen? Porque piensa que fue el hombre que lo llamó. A ti te llamó Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde el vientre de tu madre te elegí para que fueras un profeta. ¿Qué dijo Jeremías? Señor, no sé hablar. Pero Dios le dice, no digas que no sabes hablar, porque las palabras que yo te mande son las que tú vas a decir. A eso se le llama llamamiento de Dios. Lo que Dios te ordene es lo que tú hablas. Lo que Dios te dice es lo que tú hablas. ¿Sabe, mi hermano? A pesar de los estudios que tengo, a mí me cuesta trazar un mensaje. Pero no me cuesta en el sentido de que no, hermano. Para gloria y misericordia de Dios, hemos sacado estudios en algunos institutos donde podemos trazar un mensaje en 5 minutos. Es fácil trazar un mensaje. El día de hoy, antes de predicar, hermano, agarraba la Biblia, pescaba y le dije a Dios, Señor, si tú no me inspiras un tema, no predico. Porque para predicar, la Biblia es profunda. La Biblia es grande. Pero no se trata de qué se quiere hablar. Se trata de qué Dios quiere hablar. Hoy Dios te está diciendo que el llamamiento te lo hizo Él. Que la meta es Él. Y que el pago te lo va a dar Él. Si te portas mal, pues también te dará tu pago mal. Y si haces lo bueno, también te dará tu pago bueno. Si por cobarde no amonestas el pecado, vas a recibir tu pago por cobarde. ¿Y cuál va a ser tu pago por cobarde? 21:8 de Apocalipsis dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Así que si eres un cobarde que te comportas como nena y no predicas la palabra tal y cual, por cobarde te vas a ir al infierno. Y si predicas la palabra con poder y autoridad, tal y como está escrita, la gente te va a odiar, sí, la gente te va a aborrecer, te van a llamar el ojo, ya no te van a saludar, ya no te van a hablar. No te importa eso, no te preocupes por eso. El que te llamó se llama Jesús, la meta se llama Jesús y el galardón también te lo va a dar Jesús.
Precioso Dios, mi hermano. Así que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que corramos. Pero eso sí, corramos fervientes. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Qué preciosos versículos. Para aquellos que tienen espíritu de tortuga. Que hacen las cosas lentos. Perseveran lento. Ayunan una vez al año. Porque tienen espíritu de tortuga. Tenga cuidado. Porque la tortuga cuando cae patas arriba ya no se levanta. Y si quiere experimentarlo usted. Agarre una tortuga y ponga las patas arriba. Y verá que esa tortuga no se levanta. Tenga cuidado, no se le va a meter espíritu de tortuga. Y va a caer patas arriba y no se va a levantar. Por perezoso. Yo he escuchado gente que dice: no, hermano, yo la llevo tranquila. Porque el que corre se tropieza y cae. Hijo del diablo. Esas palabras no vienen de parte de Cristo. Imagínate que Cristo hubiera dicho: no, yo solo voy a orar 5 minutos. Porque no sea que tropiece y caiga. Que Jesús hubiera dicho: solo voy a ayunar un día. Porque si corro me voy a caer. Tenemos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pedro. El ejemplo de los apóstoles. Que estos hacían las cosas, hermanos. Bendito sea Dios. Se metían con todo. Y no tropezaron y cayeron. Es que si tropiezas y caes porque vas viendo para los lados. Si tropiezas y caes porque el día que tropieces y caigas es porque quitaste la mirada de Jesús. Ese va a ser el día que vas a tropezar y vas a caer. Mientras te mantengas con tus ojos en Jesús, jamás vas a tropezar, jamás vas a caer. Romanos 12:11. Oiga esto lo que dice: en lo que requiere diligencia. Diligente es una persona cuidadosa. Es una persona que está muy atenta. Dice: en lo que requiere diligencia. No perezosos. ¿Estás oyendo? Dios no quiere cristianos perezosos. Si usted es un cristiano perezoso, reprende ese espíritu de tortuga que el diablo le ha metido. Bendito sea Dios. En lo que se requiere diligentes y no perezosos. Oiga, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere cristianos fervientes, no perezosos. Perezosos. Apenas si ora 5 minutos. Perezoso. Ya no aguanta ni a abrir la Biblia para leerla. Perezoso. Bendito sea Dios. Quiero terminar con este mensaje. La paciencia, por cierto, es el 4.º fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:19 en adelante están los frutos del Espíritu. Y el primer fruto es amor. Segundo fruto, gozo. Tercer fruto, paz. Y cuarto fruto, paciencia. Esa es la paciencia. Bendito sea Dios. Aleluya. Con paciencia. Oiga lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 21, 19. Dice: con vuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Qué precioso. Con paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Quién te dijo que el evangelio era fácil? ¿Quién te
dijo que en el evangelio solamente era reír? ¿Acaso no has entendido que hay tiempo de reír y tiempo de llorar? ¿Acaso no has entendido que hay tiempo de nacer y tiempo de morir? Pero lo que Dios te está diciendo es que con paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Qué significa paciencia? Sufrimiento, males que vienen a nuestra vida. Pero en medio de ese sufrimiento, de esos males, por eso Jesucristo dijo: el que quiera encontrar su vida, la tiene que perder por causa mía. Es decir, tenemos que sufrir, morir por causa de Cristo. Pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados cuando por mi causa los insultan, los vituperan y digan toda clase de mal mintiendo. Gócense, dijo Jesús, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bendito Dios. Los apóstoles tienen segura su salvación, los profetas, con esa paciencia, es decir, con esos sufrimientos que les vinieron. Terminamos el mensaje. Santiago capítulo 5, versículo 10. ¿Quieres ir al cielo y no quieres soportar? Jamás vas a llegar al cielo. Santiago 5:10 dice la Biblia: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job, o sea, el sufrimiento que le vino, el mal que le vino, pero soportó y vio la mano de Dios. Los apóstoles, quienes anunciaron el evangelio, ¿acaso no eran sufrimiento? ¿Acaso a Pablo no lo agarraban a pedradas? ¿Lo latigaban a cada momento? ¿Lo metían a la cárcel? Dígame si no era sufrimiento eso. A Juan el Bautista le arrancan la cabeza. Dígame si no era sufrimiento. A Esteban lo matan a pedradas solo por predicar el evangelio de Jesús. Esa es la paciencia. Así que corramos soportando todo lo que nos venga a nuestra vida. Ánimo, mi hermano. Dile a Dios que te dé ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Que es la paciencia. Voy a orar por tu vida en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra que se ha entregado. Pido, Dios mío, que ese fruto de tu Espíritu lo pueda tener mi hermano y mi hermana. Tal es el fruto de la paciencia para que soporten todo lo que les venga a su vida. Padre, que el que está tirado, levántalo y que empiece a correr nuevamente. Solo que ahora, Padre, que él ponga la mirada en ti, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Jesús a todos. Que Dios me los guarde. Y hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Bye bye.